El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Colombia es más grande cuando resuelve sus diferencias mediante el diálogo. Hay razones para celebrar. La reforma laboral garantiza el derecho al trabajo digno, con salarios justos como ordena la Constitución. No hay vencedores ni vencidos. Lo que hay son mayores oportunidades para generar riqueza. Los grandes ganadores son los trabajadores. ¡Gracias! Cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Sí, yo creo que parte, digamos, del pasado violento y la historia violenta del país obedece a la repartición inequitativa de la tierra. Porque hay unos pocos que quieren tener mucha y otros que no tienen nada. Pero eso es algo que estábamos buscando superar con el acuerdo de paz, ¿no? Pero la inequidad social, el hambre sigue siendo una causante de la violencia. Las tierras, por supuesto, que hacen parte de ese gran problema de nuestro país. Ojalá algún día se resuelva para bien de los que las merecen y no para los que se las están robando. Pues porque el desplazamiento de las personas genera violencia. ¿Sí? A quienes quitan la tierra después la quieren recuperar, entonces eso genera violencia. Pues en la medida en que hay un interés de ciertas personas por abarcar más de lo que realmente pueden manejar, han hecho desafortunadamente toda suerte de cosas negativas en contra de la gente que tiene derecho a tener las tierras. Hay que hacer entonces que la tierra la tengan quienes quieren producir alimentos. Ese es el punto. Y obviamente pueden ser empresarios medianos, sí, incluso grandes, pequeños empresarios. Pero la fuerza social que se ha construido históricamente en Colombia para producir alimentos se llama el campesinado. La justicia agraria hoy es esencial para poder mantener condiciones de productividad en el campo, de gobernanza y de justicia, de armonizar las pretensiones, los conflictos y las tensiones que se puedan suscitar en la tenencia, en el uso y en la producción agropecuaria para que sean prontamente resueltas. Pero también es necesaria para poder avanzar en la reforma agraria, poder garantizar que la administración tenga un control inmediato de legalidad, poder garantizar que la administración sea vigilada por la justicia, poder garantizar que las decisiones que no se tomen en derecho puedan ser revertidas por un órgano judicial, pero también en lo fundamental para que los principios y los propósitos redistributivos de justicia social, de protección de la propiedad privada, de protección de la adecuada explotación de la tierra puedan tener un escenario institucional por medio del cual nosotros protejamos el desarrollo del campo colombiano. El propósito de la jurisdicción agraria es justamente crear unos jueces y tribunales especializados para dirimir este tipo de controversias que por su naturaleza, digamos, requieren una sensibilidad diferente, requieren una complejidad, un análisis que aborde problemáticas propias del campo y de la ruralidad. Entendemos la justicia agraria como parte esencial de ese acuerdo nacional para transformar el campo y construir la paz en Colombia. La justicia agraria y esta apuesta de jurisdicción agraria permite que propietarios, poseedores, ocupantes, productores agropecuarios, las comunidades rurales más vulnerables, pero también quienes tienen derechos consolidados y ejercen la explotación agropecuaria en el campo colombiano, cuenten con una justicia que les permita resolver sus conflictos por la vía institucional. La gentecita del campo se ha visto afectada por los grupos armados, por las desalojos y toda esa vaina que hay, toda la gente que se le roban sus fincas y eso considero que es necesario para que el Estado se preocupe más que todo por el campesino, porque hagan, o sea, le colaboren más al campesino para que ellos mismos vengan y traigan su mercado. Estamos alcanzando, aún sin acabar el gobierno, la suma de los dos anteriores gobiernos en titulación de tierras. Cuando vamos al tema
gestión, es decir, cómo tener tierras en el Estado para repartir. Entonces, el total de las tierras gestionadas, es decir, lo que ya tenemos en el Estado, llega a la cifra de 647.747 hectáreas para repartir. Por un lado, esperamos una mayor celeridad en la resolución de las controversias. Por otro lado, una mejor formación de los jueces que cualifique también las decisiones y que, en tercer lugar, una mejor respuesta a las necesidades de toda la sociedad desde el punto de vista de lo urbano y lo agrario y lo rural. Uno de los compromisos del acuerdo final, el primer punto del acuerdo final de paz, fue la creación de una jurisdicción agraria. Ese acuerdo o ese compromiso que asume el Estado colombiano se debe traducir en la implementación puesta en funcionamiento de una jurisdicción agraria. Estamos dándole las herramientas a la jurisdicción agraria y rural para dar pleno cumplimiento a las reglas y subreglas que estableció la Corte Constitucional cuando constató el grave incumplimiento en el régimen de baldíos en el año 2022. Acerca de si se cumplió o no con las expectativas de lo que se acordó en La Habana, yo pensaría que hay como dos momentos. Un momento en el que hay una pausa, de alguna manera hay una suerte de quietud en la implementación de la jurisdicción agraria, pero en los últimos 2 años, que era lo que usted preguntaba, en estos 2 últimos años se ha dinamizado la implementación, la puesta en escena de la jurisdicción agraria, con lo cual yo creería que sí se está dando, o se están honrando esos compromisos que asumió el Estado colombiano. Falta, por supuesto, porque como lo veíamos ahora, hasta ahora está el andamiaje, falta hacer eso realidad, pero creo que se ha avanzado por lo menos en la adopción de las normas. Hay mucho campesino que ha sido despojado de sus tierras, entonces pues tienen que... pues deberían de haber jueces allá donde han habido los desalojos y todo eso, porque es que la verdad eso, mucho terrateniente que se ha adueñado de las tierras. Entonces pues sería bueno que a los campesinos les devolvieran y asimismo el gobierno les subsidiara las semillas para que ellos vuelvan a cultivar. Y cuando se apruebe por el Congreso la ley ordinaria, la población rural va a tener unos jueces especializados para dirimir sus controversias, las controversias agrarias y rurales, con una mayor sensibilidad, de manera que se comprenda mejor, que se entienda la dinámica de la ruralidad, la dinámica del campo, para comprender también mejor y dar respuesta a esos conflictos, o a esas, no necesariamente conflictos, sino a esas demandas de orden judicial. Allí hay una apuesta de sistematización, una apuesta que logra organizar un conjunto de principios que han regido el régimen agrario desde hace más de 100 años. El extenso régimen agrario en Colombia es disperso y tiene una multiplicidad de normas que deben aplicarse de manera diferenciada por nuestros operadores judiciales y administrativos. Hoy este proyecto lo sistematiza y pone los principios de cara a las necesidades que tiene la producción agropecuaria en el momento actual. Nosotros nos enfrentamos a una crisis climática, hemos reconocido las brechas de género y las brechas sociales, pero además hemos coincidido en que la justicia debe ser cada vez más asequible para las personas más vulnerables, una justicia que tenga mayor inmediación con el campo, pero también una justicia que resuelva de fondo, de manera sustancial y material, los conflictos de los cuales conoce. Ese conjunto de principios tiene elementos muy importantes que son sustanciales para que las decisiones de los jueces puedan tener una orientación jurídica absolutamente clara, que además demarque y ponga límite a cualquier discrecionalidad que vaya más allá de lo establecido en el ordenamiento jurídico, permitiéndonos decir que este proyecto de ley avanza también en lo que se nos ha pedido. Pues algunos aspectos de orden laboral quedarán en el escenario del derecho del trabajo,
y algunos aspectos más ligados a lo agrícola quedarán en este ámbito de la jurisdicción agraria. Ahí hay una suerte de, no digamos de tensión, sino como que a veces se confluyen aspectos de derecho laboral y de derecho agrario. Entonces, la tarea es tratar de deshojar qué queda en un lado y qué queda en el otro. Y eso es lo que en este momento está analizando el Congreso de la República. Nos conviene eso de la jurisdicción, o sea, que se arregle las cosas de las tierras del país. ¿Para qué? Para que nos llegue más productos, digamos, más beneficiarios a nosotros, porque hay tierras que están abandonadas y sirven para producir la comida, para los campesinos que los están sacando de esas tierras y solucionar problemas. La implementación de la jurisdicción agraria va a ser progresiva, es decir, no de un día para otro va a haber jueces en todos los municipios del país, pues porque eso demandará una inversión de recursos significativa. Pero el objetivo sí es que haya jueces agrarios a todo lo largo y ancho del territorio nacional. El SENA es orgullo y patrimonio de los colombianos. Millones de jóvenes han encontrado en sus aulas el camino para acceder a la formación técnica de calidad. Los empresarios e industriales saben que un aprendiz fortalece el equipo de trabajo. Un pago justo a su labor es un gran impulso al desarrollo personal y profesional. La reforma laboral mejora las condiciones salariales de los aprendices. Cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Hay diversos conflictos de orden económico, por ejemplo, en relación con ciertos contratos que se celebran entre personas de la ruralidad, en la producción agrícola, que generan o pueden generar controversias y que deben ser resueltas bajo una lógica diferente a la lógica del comerciante en las ciudades. Los conflictos en relación con la tierra, con la propiedad, con los derechos de la tierra, de la propiedad, contratos de arrendamiento, de aparcería, las servidumbres, en general todos los conflictos propios del campo o de las relaciones económicas en el campo que no tengan que ver con, digamos, actos mercantiles o actos de comercio. Las competencias de los jueces y de los magistrados que conforman la jurisdicción agraria y rural. En este sentido, es pertinente anotar que además de poder establecer qué se resuelve en primera instancia, qué se resuelve en segunda instancia, cómo van a llegar nuestros asuntos a ser conocidos por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, también hemos dicho allí cómo se articulan los procesos administrativos con los procesos judiciales. Importantes referencias debemos hacer. 1. A los procesos especiales agrarios, esos procesos que están regulados en la Ley 160 después del artículo 48, el proceso de clarificación de la propiedad, el proceso de deslinde de tierras de la nación, el proceso de recuperación de bienes baldíos y el proceso de extinción agraria por incumplimiento de la función social y ecológica. Procesos que hemos puesto allí a ser resueltos por la autoridad administrativa con el fortalecimiento del control de legalidad por parte de esta jurisdicción agraria y rural. Un conocimiento de la jurisdicción que nos va a permitir garantizar que si las decisiones de la administración no fueron acertadas, vulneraron el régimen jurídico o afectaron derechos, sean prontamente solucionadas por estos jueces agrarios y rurales o por nuestros magistrados agrarios y rurales. Hacer énfasis en la necesidad que tiene la administración de gobernar, de administrar los bienes baldíos de la nación. La recuperación de bienes baldíos indebidamente ocupados para ponerlo a disposición de los sujetos de especial protección constitucional, sujetos de reforma agraria, es una necesidad urgente para cumplir con el acuerdo de paz y para poder avanzar en el proceso también de redistribución y de formalización también a las familias campesinas que se han quedado sin tierra. El proceso de deslinde de tierras de la nación le permite a la administración garantizar la protección sobre las ciénagas, sobre las reservas territoriales del Estado como los playones y las sabanas. Es decir, son mecanismos que son importantes, necesarios y fundamentales para el adecuado ejercicio de la administración de las tierras de la nación. Algunos aspectos de orden laboral quedarán en el escenario del derecho del trabajo
y algunos aspectos más ligados a lo agrícola quedarán en este ámbito de la jurisdicción agraria. Pues eso sería lo más justo, porque es que el campesino en realidad no es protegido como debería ser. Por ese motivo es que la gente huye de los campos a las ciudades y se vienen acá y aquí se apilan, y miren el problema tan berriondo que tenemos en las ciudades. Tanto atraco, tanto robo, porque la gente viene desde el campo a la ciudad, porque en el campo no hay protección, no hay apoyo de nada. Entonces, los jóvenes, ¿qué es lo que buscan? Que estudiar, y vienen a estudiar y resulta que aquí se quedan y no hacen nada, ni estudian, ni hacen una cosa ni otra. Y en el campo lo que hay son 4 o 5 viejitos por ahí trabajando. Vaya, miren y verá. Comercio ya internacional. Ese tipo de controversias pues ya escapan a la órbita de competencia de la jurisdicción agraria. Es decir, no todo lo que tenga que ver con la producción agrícola necesariamente va a ir a la jurisdicción agraria. Ahí también es bueno, digamos, tener claridad al respecto. ¿Por qué? Porque hay ámbitos en los cuales ya se trasciende de lo rural y se vuelve un asunto global. Y entonces ahí, digamos, la intervención se sujeta a unas reglas también de otro orden. ¿Sí? Uno de los objetivos de la creación de la jurisdicción agraria es que los jueces estén, por supuesto, donde surgen o donde sean las relaciones, digamos, campesinas, es decir, en territorio, en el campo, en la ruralidad. Pues no tiene sentido que los jueces estén en Bogotá o estén en Medellín o estén en Cali si las controversias o las relaciones jurídicas tienen desarrollo en otras partes. La división del país que se mantiene es la división territorial de distritos, jueces de circuito y tribunales. Es decir, no se crea nuevas jurisdicciones, sin embargo, sí se está pensando de pronto en una ampliación de esos distritos que sea un poco más grande desde lo territorial, pues porque no tendremos el número de distritos que tiene, por ejemplo, la jurisdicción de lo contencioso administrativo o la jurisdicción penal, para poner algunos ejemplos. Sin embargo, la organización sí está prevista como una estructura que siga esa lógica de jueces de distrito o de circuito, perdón, y tribunales de distrito judicial. Tenemos esos 3 momentos, que es en lo que se ha avanzado en estos 2 últimos años. Tenemos tierras que no nos han querido entregándolas y no dejan trabajar a los campesinos, que tienen que todo el mundo para Bogotá, y el campo está quedando olvidado. Por ejemplo, yo tengo una herencia más de 20 años que mis papás murieron y no han podido repartir que porque uno no firma. Que en estos 2 años, o que ha venido siendo escalonada, tiene un primer momento que es la adopción de un acto legislativo. Es decir, una reforma constitucional para crear en la Constitución la jurisdicción agraria. Luego viene un segundo momento, que es una ley estatutaria, que es la estructura en la administración de justicia de esa jurisdicción agraria. Esa ley ya fue aprobada por el Congreso de la República con unas mayorías calificadas, pero tiene un control previo de la Corte Constitucional. En este momento está terminando ese proceso de control constitucional. Y en los últimos 2 años ha venido aprobándose también, y es lo que está en trámite, una tercera norma, que es la ley ordinaria que regula la jurisdicción agraria. ¿Regula qué? Las competencias y ya el funcionamiento en la práctica de lo que va a ser la jurisdicción agraria. Aún no han entrado en funcionamiento los jueces agrarios porque se necesita de esos 3 momentos. 1, el acto legislativo que ya fue aprobado. 2, la estructura orgánica de los jueces y tribunales agrarios, que está en trámite en la Corte Constitucional. Y 3, la ley que atribuye las competencias y las tareas específicas para resolver esos conflictos, que es en este momento la que se está debatiendo en el Congreso de la República. Una vez estén esos tres elementos,
entrará en funcionamiento la jurisdicción agraria. Está como la plataforma, pero falta la puesta en escena. Una jurisdicción agraria me parecería genial si no tiene corrupción, si realmente le van a entregar las tierras a las personas que se las quitaron, ¿sí? Porque si va a haber la misma corrupción y va a decir, no, me entregas esta tierra porque yo la tengo y te la compré por 500 pesos, entonces no sirve. Estas normas específicas aún no hay jueces ni tribunales que apliquen específicamente las normas de la jurisdicción agraria. ¿Por qué razón? Porque falta la última etapa, que es la ley ordinaria, que regule las competencias y el trámite para resolver esos conflictos. En el Congreso de la República avanza a buen ritmo, en esta última etapa, la ley ordinaria de la jurisdicción agraria. Esa ley o ese proyecto de ley necesita 4 debates, ya tuvo los 2 primeros debates, en comisión de Senado y en comisión de Cámara. ¿Qué falta? Falta que el Congreso, en Senado y en Cámara de Representantes, aprueben con las modificaciones que estimen necesarias esa ley o eso que usted llama Código Agrario, que de alguna manera son las reglas específicas para resolver estos conflictos. El Gobierno Nacional ha presentado un proyecto de ley ordinaria por medio del cual se establecen los principios, la competencia y el procedimiento agrario y rural. 3 elementos necesarios para darle vida a la jurisdicción agraria que se incorporó a la Constitución Política mediante Acto Legislativo 03 de 2023 y que tiene ya una propuesta de estructura en la ley estatutaria aprobada en la legislatura anterior. ¿Por qué es importante? Pues porque así hay menos hambre. Así los campesinos pues recuperan sus tierras y tienen la forma de cómo poder salir adelante y poder mantener sus familias. Pues es necesario ir allá y pues darse en cuenta de la situación en la que están viviendo ellos. Queremos invitar al Congreso de la República, especialmente a las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, a que nos acompañen en esta última etapa de aprobación de la ley ordinaria para que con la mayor celeridad en este inicio de legislatura se apruebe la ley ordinaria de jurisdicción agraria y podamos a más tardar a comienzos del próximo año tener en marcha los jueces y tribunales agrarios. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura, en conjunto con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Justicia, convocan al conjunto de la ciudadanía, particularmente a los actores del desarrollo agropecuario del país, a que discutamos y hagamos de este proyecto de ley el proyecto de ley que necesita el país para transitar hacia la construcción de la paz, para transitar hacia una institucionalidad sólida que permita transformar los conflictos en el campo, pero que en lo fundamental impida que los conflictos en el campo vuelvan a ser resueltos por los actores armados, por el uso de la violencia o la coerción. Que sean los jueces y los magistrados agrarios y rurales, los funcionarios públicos que garanticen que en Colombia los conflictos se resuelven por la vía institucional y siempre en búsqueda de la justicia y de la paz. Ahí donde se usa al máximo para producir alimentos, la gente es menos pobre. Ahí donde no se usa la tierra, la gente es pobre. Y no solo es pobre el mundo rural, sino que la misma ciudad termina empobreciéndose. Jurisdicción agraria, ya. Jurisdicción agraria, ya. Jurisdicción agraria, ya. La reforma laboral cambia vidas.
es inclusión, igualdad, garantía de derechos. Elementos esenciales para derribar barreras que afectan el bienestar de la población con discapacidad. La reforma obliga a las empresas a contratar una cuota de personas con discapacidad. Son gente que se levanta todos los días a transformar sus vidas y cambiar a Colombia. Lo prometimos y cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.